Ya dejamos el tema. Paz no, espada sí. Y ahora vamos a iniciar una serie de enseñanzas a partir del versículo 37 hasta el 39, otra sección de importantes enseñanzas que el Señor Jesús les dio a sus apóstoles. Y estas enseñanzas van a llevar por el título: ¿a quién debemos amar más? Así se titula esta predicación, y en caso de que no la agotemos en esta noche, pues vamos a continuar viendo en las enseñanzas que sean necesarias para ver, como siempre, lo más que nos sea posible adentrarnos más allá de la literalidad de las palabras. Hermanos, ¿los tenemos ahí la cita bíblica? Amén. San Mateo capítulo 10, versículo 37, 38 y 39. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén, hermanos. Tomen su asiento, gloria a Dios. Y como siempre voy a tratar de ser no muy extenso en el tiempo, para que nuestros sentidos se mantengan estimulados, gloria a Dios, estar escuchando, atendiendo la palabra de Dios, y no entrar en ese terreno del cansancio, para que nuestro ser siempre esté anhelando, hermanos, este pan espiritual precioso que el Señor nos ha delegado, nos ha concedido, gloria a Dios. El Señor empieza diciendo así: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y esta expresión, no es digno de mí, la recalca el Señor muy enfáticamente, hace uso de ella en 3 ocasiones. No es digno de mí, no es digno de mí. Esta expresión quiere decir: no merece estar conmigo, no es apto para caminar conmigo, para acompañarme, para representarme, no es apto para hacer una amistad sana, ni en esta vida presente, mucho menos en la venidera. Todo esto quiere decir la expresión: no es digno de mí. Pero ahora tratemos nosotros de entender el por qué el Señor ahora, después, antes quiero expresar que cuando estuvimos viendo el versículo 28, que estuvimos nosotros analizándolo en varias predicaciones, allí el Señor nos dijo a quién debemos temer más. Sí. Ahora el Señor les está diciendo a los apóstoles, les dijo a los apóstoles, perdón, y nos está diciendo a nosotros a quién debemos amar más, de una manera muy clara. Bien, cuando el Señor Jesús dijo que había venido a poner en disensión al hombre contra su padre, etcétera, 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 el problema dentro del seno de la familia, Él, que conoce nuestra reacción sentimental muchas veces, vislumbra que va a haber una alta posibilidad de que nosotros renunciemos a obedecerle
a darle ese primer lugar en nuestro afecto y en nuestras prioridades, para no hacer sentir mal a nuestros seres queridos, sea nuestra madre, sea nuestra esposa, sea nuestros hijos, nuestros hermanos o cualquier otro tipo de ligadura consanguínea que tengamos en el ámbito familiar. De hecho, a mí me ha tocado conocer ejemplos, casos de la vida real, en donde se ha presentado esa disyuntiva de amar más al Señor o amar más a la familia. Y en algunos casos he sido testigo de que se ha tomado la decisión errónea de mejor complacer a la familia, de mejor complacer a la esposa y a los hijos, o al esposo y a los hijos. Y el Señor Jesús, sabiendo que en el elemento humano muchas veces se va a levantar el elemento de los sentimientos, y va a hacer a un lado el amor sincero que debemos profesarle a Él está haciendo la advertencia que si lamentablemente nosotros, porque no se enoje nuestra esposa, porque no se enoje nuestro esposo, en el caso de las varonas, porque no se enojen nuestros hijos, porque en nuestro ámbito familiar reine la armonía, reine la paz, entre comillas, mejor no me voy a meter con los aleluyas y voy a seguir en el ámbito, en el sistema de vida que estamos llevando siempre, los festejos, los cumpleaños y las tradiciones mundanales allí en casa, escuchando la radio, la televisión, etcétera, yéndonos a los programas de cine, a donde la familia quiera, para que no se pongan en contra mía. Y el Señor dice: eso yo no lo tolero, yo no lo autorizo. Nosotros, hermanos, y todo cristiano que se ha comprometido seriamente con el Señor, con un propósito honesto, sano, empezamos nosotros a amar a nuestros seres queridos, empezando por nuestra esposa, esposo, padres, hijos, hermanos, etc. Empezamos a amarlos con más sinceridad. Empezamos a amarlos con más propósito, con más visión, con más afecto, que como lo hacíamos antes de venir al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes se nos hacía fácil faltarles al respeto muchas veces a algunos de ellos. Máxime si traíamos alguna cerveza ya en la panza, alguna porción de licor o droga. El respeto era lo menos que nos importaba. ¿Sí? Pero desde que el Señor Jesús cambió nuestra vida, cambió nuestro corazón, ahora sí hemos aprendido a amar con limpio corazón a nuestros familiares, empezando por aquellos que están dentro del seno familiar. Bien, como cristianos hemos aprendido eso, pero también como cristianos hemos aprendido que cuando esas relaciones familiares interfieran en nuestra relación con el Señor, la trastornen, tenemos que renunciar y decirles que su prioridad, la estima que les debemos a ellos y el respeto y el amor que les debemos a ellos como seres queridos, como humanos, como familia, está subordinada a un segundo lugar o tercer lugar, etcétera, y que el primer lugar le corresponde al Señor Jesucristo. Y que si ese primer amor se va a ver manchado, se va a ver turbado, se va a ver trastornado por que haya oposición familiar,
lo siento mucho. Yo voy a seguir amándolos de todas maneras a mis seres queridos. Voy a seguir estimándolos, aunque se opongan, pero no voy a permitir que esto invada en vía de perturbación mi relación con el Señor Jesús. Está exigiendo el Señor una fidelidad estricta, un amor primero, hoy, mañana y siempre. Él nunca se va a conformar fuera del primer lugar. Él es el único que lo merece. Él es el único que tiene dignidad para ocupar el primer lugar en nuestras prioridades y en nuestro afecto, en todos los aspectos en que estas palabras signifiquen. Gloria a Dios. Si cualquier otra persona, hermanos, si alguno de los escribas o fariseos, si alguno de los sumos sacerdotes o cualquier líder religioso exigiera esta extrema lealtad, este amor tan fiel, nosotros haremos bien en no hacerle caso y no atenderles. Pero con el Señor Jesucristo no es lo mismo. Él es el único que ha venido a romper en nuestras vidas la maldición del pecado que pendía sobre nuestras cabezas, esa sentencia de muerte que nosotros llevábamos a cuestas, y Él es el que vino a liberarnos de eso. Nadie fuera de Él pudo haberlo hecho. Recuerdo el Salmo, si mal no recuerdo, Salmo 102, permítanme leer un versículo aquí, tocante a estas palabras que estoy diciendo. Es el Salmo 102, ciertamente. Versículo 19 y versículo 20. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Y quiero decirles que esos éramos nada más ni nada menos que nosotros. En el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual. Ahora, en el aspecto literal, hermanos, regularmente en cada nación, en este país donde nos encontramos, creo que en cada país del mundo hay un funcionario público. Aquí en este país, ese funcionario es el gobernador de cada estado. Cuando, estoy hablando ya en lo literal, cuando a un reo lo sentencian a la pena capital, ahorita está vigente lo que es la inyección letal. Esa vino a dejar sin efecto la que se aplicaba antes, que era la cámara de gas. La cámara de gas, argumentó el gobierno que era un método muy cruel el que se le estaba aplicando al reo, aún con toda la culpabilidad que se le comprobaba, que había matado con saña a una o varias personas y que no tuvo pues ningún momento de arrepentimiento. Al momento de meterlo, era una, a los que no han sabido qué es una cámara de gas o qué era una cámara de gas, espero no salirme del tema, hermanos, vamos a tomarlo como un pequeño paréntesis esto si quieren, porque estamos en soltar a los sentenciados a muerte. En el aspecto espiritual, dije, éramos nosotros, el Señor Jesucristo vino y nos soltó, abrió
esa celda que nos aprisionaba a nosotros en el aspecto espiritual, porque el carcelero que nos tenía, si por él hubiera sido, nunca nos hubiera soltado. Satanás nunca suelta a sus presos. Creo que Isaías, se me vienen tantas citas, hermano, en un instante, pero vamos a estar dentro de este paréntesis. Ahorita regresaremos a Mateo. No soltemos el Salmo 102, por favor, hay algo más que ver ahí. Isaías capítulo 14. Gloria a Dios, Aleluya. Lo que fue el profeta Isaías y el profeta Ezequiel fueron los dos profetas que el Señor usó para, primordialmente, para profetizar acerca de Satanás, acerca de lo que era antes de ser Satanás, de ser el diablo, y después lo que le espera, lo que es. Y algo de eso aquí Isaías en el capítulo 14 nos está diciendo es respecto a él. Versículo 16 y versículo 17 dice, y enseguida regresamos otra vez al Salmo 102. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Esto es lo que hacía. Acabamos de ver que a un hombre lo soltaron después de 3 semanas. El único que puede obrar eso es Dios. Sí. Satanás nunca abre la cárcel. El Señor Jesucristo tiene que intervenir en forma sobrenatural en la vida del pecador cuando éste se arrepiente, se humilla, y Él sí rompe esas cadenas, gloria a Dios, abre las puertas de la prisión, y entonces quedamos en una preciosa libertad. Pero volvamos al Salmo 102. Estaba yo diciéndoles, hermanos, las razones que el gobierno antepuso para ya no ejecutar a los reos sentenciados a muerte mediante la cámara de gas, porque esto los torturaba mucho antes de morir. La cámara de gas es como una pequeña cápsula de cristal que no es muy espaciosa, no tiene espacio casi ni para enfrente, ni para atrás, ni para los lados, ni para arriba. Es muy reducida, es transparente completamente, está herméticamente sellada por todos lados. Fuera hay una pequeña audiencia muy reducida. Está el jefe de la prisión, que se le llama el alcaide. Muchas veces asiste el gobernador del estado. Siempre, regularmente, cuando lo desean, los familiares de la víctima o las víctimas, entre otras reducidas personalidades que les permite estar ahí. Obviamente los verdugos, los guardianes, que son los encargados de ir y meter a ese reo y sujetarlo de una manera tan extremosa a una silla, vamos a decir así, parecida a la que tenemos aquí, pero se le amarra exageradamente con cinturones de cuero, los pies, los brazos, el pecho, y lo que es la cabeza, pues se le sujeta a una especie de puntal que está ahí para que no se mueva casi, y en la parte de abajo de la silla está un recipiente con una sustancia química que se me escapa el nombre, algo así como cloruro, quién sabe de qué, pero a esa sustancia química, cuando ya se llega la hora de la ejecución, está un dispositivo con una cápsula o pastilla de cianuro, que
se deja caer en ese recipiente con ese líquido químico, y al caer la cápsula de cianuro ahí, empieza a propagarse un gas que invade toda la cápsula. Ese gas es letal. Cuando el reo lo respira, los reos regularmente, de acuerdo a como yo me he enterado, soportan la respiración lo más que pueden, hasta donde más ya no pueden soportar. ¿Por qué? Porque saben que tan pronto empiezan a inhalar ese gas que está suspendido ya y que invade toda la cápsula por dentro, la respiración los paraliza. Al introducirse en las vías respiratorias, va paralizando todo. Ya no puede seguir respirando, el corazón se paraliza. Pero antes, en algunos casos, producía una muerte muy tormentosa. Algunos reos, ya fuera de sí, se golpeaban, se machacaban la cabeza con esa viga con que estaban sujetos ahí, y dijeron: mejor ya no vamos a aplicar esto, vamos a aplicar la inyección letal. La inyección letal es algo que anestesian al reo, lo sujetan en una camilla especial, bien amarrado con cinturones, y ya le ponen una inyección en la vena, una aguja, y por allá desde un cuarto está una persona anónima, un verdugo. Desde allá tiene un dispositivo que inyecta también el cianuro, un líquido letal, y cuando entra a la sangre y llega esa sangre, en cuanto esa sangre contaminada invade el corazón, lo paraliza y ahí muere el reo. Bien. Pero supuestamente es una muerte más piadosa, porque antes de aplicarle ese veneno, lo anestesian, lo duermen, y no se da cuenta cuando muere. Se da cuenta cuando va y cae en el infierno regularmente. Hasta entonces despierta ya. ¿Ok? Salvo que sea un cristiano. ¿Qué? Pudiera ser. Bien, pero no vamos a ir más allá. ¿A dónde quiero llegar yo con todo esto, mis hermanos? La única persona en este país, la única persona, físicamente hablando, humanamente hablando, que hay en todo el mundo que tiene la autoridad para decir: no lo maten, déjenlo que siga viviendo, se le va a conmutar la sentencia de muerte para que sea una cárcel de por vida hasta que se muera ahí, pero no lo ejecuten, es el gobernador de cada estado. Regularmente el reo o sus familiares, sus abogados, mandan una súplica de clemencia antes de la ejecución al gobernador, y le piden regularmente no que lo libre, dicen: cámbiale la sentencia de muerte por cadena perpetua. Y regularmente en este país yo no he sabido hasta ahorita que un gobernador haya accedido a liberarlo de la pena de muerte. Regularmente argumentan y dicen: es que se fueron años en el juicio. Hubo todo un trabajo de legalistas, de abogados, de jueces, de fiscales, en donde se comprobó que él logró con saña, y yo no voy a echar por tierra todo el trabajo de toda esta gente que por años estuvo litigando, estuvo ahí interviniendo. Dice: yo no voy a hacer que ese trabajo sea en vano, que lo ejecuten. Esa es la resolución del gobernador. Regularmente fuera de este país, digo regularmente porque hay otros, casi la mayoría de los países asiáticos aplican la pena capital. Una de las causas es a todo aquel que de alguna manera
tiene relación con el narcotráfico, los ejecutan, inmediatamente los ejecutan. Bien, pero a donde yo quiero llegar, hermanos, es que los presos pueden ser liberados aquí, humanamente. Salen de la cárcel, pero eso es todo lo que se puede hacer. Pero de todas maneras siguen encadenados en el pecado, siguen bajo el yugo de Satanás. Pero cuando el Señor Jesucristo llega, Él sí rompe completamente las cadenas del cautiverio, y entonces nosotros podemos sentir, y muchos han experimentado, esa libertad preciosa. Gloria a Dios. Toda esa gama de abominables pecados que nos tenían dominados se acabó. Gloria a Dios. Ahora vamos a caminar con el Rey. Gloria a Dios. Volvamos a Mateo, mis hermanos. Dije yo pues que cualquiera que demande este amor tan estricto, tan incondicional, esta lealtad tan extrema, fuera del Señor Jesucristo, no tenemos por qué atenderlo, no tenemos por qué hacerle caso, mis hermanos. Pero al Señor Jesucristo sí. Entonces Él está haciendo la aclaración para que, como dice el canto, por cierto, y con mucho énfasis lo estuvimos cantando, para que no tengamos excusa. No va a haber excusas que valgan ante el Señor Jesucristo. Aquellos de Mateo 7, 21 al 23 querían poner excusas. ¿Cuáles eran? Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. De cierto os digo que no os conozco. En otras palabras, implícitamente está ahí, no valen esas excusas. Simple y sencillamente amaron más el mundo, amaron más a la familia, amaron más a los hijos como Elí, y por lo tanto no son dignos de mí, dice el Señor Jesús. Aleluya. En esto, mis hermanos, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que esta experiencia nos ha llegado a la vida y le hemos fallado al Señor. Yo soy sincero, yo le he fallado al Señor. Quizá no muchas veces, pero sí le he fallado al Señor. Y me he sentido tan mal. Le he llorado al Señor. Y el Señor sigue ahí diciéndonos todavía que tenemos que hacer rectificaciones en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy sutil y puede susurrarnos muy fácil y decir: ¿cómo vas a hacer sentir mal a tu mujer? ¿Cómo vas a hacer sentir mal a tu madrecita? ¿Cómo vas a hacer sentir mal a tus niños? ¿Y no nos vas a llevar a que miren la matiné? Que mira, si son películas para niños. Hermanos, nosotros no debemos consentir en eso. Podemos, de parte del Señor, dar una explicación razonable para que se entienda el porqué de nuestra postura incondicional a los requerimientos divinos. Porque fuera del Señor Jesucristo, ni nuestros padres, ni nuestra esposa, el esposo, ni los hijos, ni nadie pudo habernos sacado de ese pozo cenagoso donde nos encontrábamos. Y es ahí en donde el Señor Jesucristo sigue para adelante. Pero antes, mis hermanos, hay algo que nos une al amor del Señor Jesucristo
como una especie de extensión de estas palabras que Él está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque miren, al Señor Jesús no lo tenemos aquí físicamente para amarlo a Él, para demostrarle ese primer lugar, ¿eh? Pero Él dejó en este mundo sus valores, su palabra, dejó en este mundo su iglesia que Él vino a inaugurar, para que a través de la convivencia fraternal nosotros le podamos demostrar también al Señor que lo amamos más que nuestra familia. Y aquí tenemos que ser muy sabios. ¿En qué sentido? Nuestro hermano Salomón estuvo haciendo énfasis de que pues se goza mucho de estar aquí. Yo también, yo creo que todos nos gozamos de estar aquí, mis hermanos, porque aquí recibimos del Señor muchas bendiciones, mucho gozo. Aquí recibimos energías para seguir adelante en la ruta. Gloria a Dios. Aquí el Señor nos revela muchas cosas, nos enriquece más todavía. Y entonces lo que implícitamente el Señor está diciendo aquí, e inclusive más adelante Mateo en el capítulo 25 va a escribir que el Señor Jesucristo mencionó las palabras: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En otras palabras, el amor en la familia de la fe tiene que estar por encima de la familia consanguínea. Ahora, cada una de ellas ocupan su debido lugar, ¿sí? Y nosotros tenemos que darles ese lugar. Cuando nosotros tratemos o querramos, gloria a Dios, de contribuir, de, ¿cómo decirle con palabras? De inmiscuirnos nosotros en lo que es la actividad de la iglesia, tenemos que ser muy sabios, porque se viene a dar a donde mismo. Si algún elemento del núcleo familiar se quiere interponer para que yo no me congregue, para que el domingo, en lugar de ir al culto, mejor que lo lleve por ahí a pasear a alguna parte. Si se trata de una necesidad, bueno, adelante. Es parte del testimonio ayudar cuando es una necesidad. Pero cuando no es una necesidad, hermanos, tenemos que ser muy sabios. ¿Recuerdan cuando vinieron mis familiares que aquí nos acompañaron? Miren, que me vinieron pensamientos de suspender el culto para atender a mis familiares mejor. Vienen cansados. Algunos de ellos ni siquiera me han exteriorizado de alguna manera que no simpatizan con los cultos de las iglesias cristianas. Entonces, para no hacerlos sentir mal, no quiero aguadearles su paseo. Mejor voy a suspender el culto y le voy a hablar a los hermanos que la vimos en la otra. Pero dije yo, ¿y qué de esa fidelidad que el Señor Jesucristo está exigiendo? Y aquí está mandándote una prueba para ver cómo te comportas. Tú tienes que ser primeramente fiel a las demandas del Señor. Y una de ellas es el ministerio en donde el Señor me ha colocado. A ustedes no los ha colocado en un ministerio similar, pero sí también nos ha demandado esa fidelidad de congregarnos, ¿ya? Hebreos nos lo dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Quiero decirles, mis hermanos,
cuando algún familiar nos visite, la tendencia va a ser atenderlo, y no está mal, no es pecado. Pero miren, yo les voy a aconsejar lo siguiente: si se trata de un día de culto, prevengámosles desde un principio. Yo así lo hice. Ya después de que me pasó toda esta tormenta de pensamientos, yo dije, no, vamos a llevar a cabo el culto. Si me acompañan, qué bueno. Si honestamente me dicen, ¿sabes qué? No queremos ir, mejor vamos a... Bueno, total, ni modo de agarrar un mecate y traérmelos jalando para acá. Pero yo voy a estar como siempre. Y así hacerle. Tratar de traernos a la familia para acá. Ahora, si ellos deciden no aceptar la invitación, bueno, ya está fuera de nuestro alcance. Pero que no nos jalen de ellos para allá, mis hermanos. Tratar de traérnoslos para acá. Si no nos quieren seguir, gloria a Dios. Habrá casos muy especiales, mis hermanos, en donde no vamos a hacer esto. Que nos lleguen de improviso. No vamos a dejarlos ahí tampoco. ¿Ah? Vamos a atenderlos. Si vienen con hambre, etcétera, bueno, pues vamos a atenderlos. Ya está muy cerca la hora del culto. Se comprende, mis hermanos. Pero tenemos que ser muy sabios cuando vamos nosotros a tomar una decisión u otra. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Perdón, qué versículo, hermano? Versículo 10 de Gálatas 6. Bien. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Normalmente, mis hermanos, este versículo nosotros lo entendemos de la ayuda material. ¿Ah? De que si voy a ayudar, por ejemplo, monetariamente a alguien, primero voy a ver si alguno de mis hermanos, si alguna de mis hermanas de la iglesia están necesitadas, para, en primer lugar, ayudarlo o ayudarla a ella. O si voy a regalar, qué sé yo, una bolsa de frutas, de verduras, etcétera, de lo que sea, de comestibles o de ropa, algo así, que primeramente voy a ver en la iglesia a ver quién está necesitado, y después en la familia. Normalmente nosotros lo entendemos sobre dar materialmente hablando, ayuda. Aquí la palabra de Dios es muy clara, está bien, es aplicación. Pero nosotros tal vez no alcanzamos a vislumbrar, o regularmente no vislumbramos, de que no siempre se va a tratar de hacer bien fuera de lo que es las cosas materiales. Nosotros vamos a hacer mayormente bien a los de la familia de la fe, apoyando la congregación con nuestra asistencia a los cultos, con nuestra aportación de la ofrenda en la medida de la posibilidad que nosotros tengamos de hacerlo, gloria a Dios, y todo aquello que el Señor Jesucristo demanda. Unirme solidariamente con las necesidades que haya en peticiones para interceder en oración por las necesidades de mis hermanos, de mis hermanas. Todo eso nos está diciendo este versículo, gloria a Dios, que tenemos que inmiscuirnos en la ayuda de los hermanos, ya en palabras
más entendibles, a eso se refiere la familia de la fe, se refiere a la iglesia. Que no nos jalen factores secundarios fuera de la iglesia, a menos que sea algo muy especial que nosotros tengamos que atender, pero que regularmente que no nos saquen a nosotros de esa unidad a la que el Señor nos ha llamado, gloria a Dios, y que estamos nosotros comprometidos, y de esa manera le vamos a decir al Señor que lo amamos más a Él. Sí. No con palabras, obviamente, mis hermanos, sino con nuestro actuar. Le vamos a estar diciendo al Señor que realmente lo amamos más a Él. Le vamos a decir que no lo amamos más a Él cuando circunstancias superfluas, insignificantes, cualquier cosita, me jalonean para otro lado o me hacen que me estanque en casa. Gloria a Dios. Y todo esto que estamos hablando, yo espero que nos ayude, mis hermanos, para ir creciendo, que es el propósito del Señor a través de lo que preside con su palabra, el crecimiento espiritual, gloria a Dios, y que nuestra fe se fortalezca, mis hermanos. Vamos a terminar, vamos a continuar con el versículo 38 y 39, si el Señor nos concede, en el próximo culto, gloria a Dios. El tiempo se nos ha ido y vamos a orar, gloria a Dios. Nos gozamos con los testimonios que se han dado.